La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Quisiera solamente indicar algunos temas que me parecen importantes para el día de hoy. La lucha contra el asesinato en Colombia, que ya no estamos en los niveles terribles que hace unas décadas tuvimos, ha venido descendiendo lentamente a nivel nacional, pero en estos años se ha detenido en su caída básicamente por el aumento de la tasa de homicidios, del número de homicidios en 3 ciudades fundamentalmente: Cali, Pereira y Bogotá. Como ya sabemos, el homicidio ya no es como antaño la violencia difusa de una sociedad que quizás por ignorancia se mataba entre sí. Ahora es una labor premeditada, financiada, premeditada y sicarial de organizaciones que básicamente llamamos bandas, pero que no son las bandas de antaño, sino cada vez más sofisticadas, con niveles incluso de coordinación internacional, controlando territorios en ciudades. Matan para controlar territorio y para ejercer control sobre la economía ilícita que se les brinda en esos territorios, y como ya también sabemos, giran alrededor de la cocaína, del oro, del contrabando y otras economías ilícitas. Ese es nuestro enemigo hoy. No es un enemigo propiamente nacional, sino multinacional. Mueve dineros cuantiosos, choca contra el poder financiero del gobierno nacional, que a veces se mengua, y por eso he pedido una priorización del uso de los recursos, comenzando por el bienestar de la patrullera, del patrullero y del soldado regular. En el caso del ejército, el año entrante, el salario de los soldados regulares, que ya habría que cambiarle el nombre porque ya no es el servicio militar obligatorio de antaño, sino que van a ganar el año entrante un salario mínimo por primera vez en la historia de Colombia. Los recibimos con cerca de 300.000 pesos mensuales. ¿Qué hace un soldado con 300.000 pesos mensuales cuando sus oponentes en el mismo territorio les entregan 2 millones y hasta 3 millones por participar en las organizaciones de la economía ilícita? Pelea desigual que puede carcomer el corazón y sobre el cual enfrentamos la necesidad de desligar, porque profusamente se ha construido unas alianzas entre el crimen y la fuerza pública y el Estado en general y la política, que es lo peor. Y no podremos vencer el crimen si eso sucede con el Estado. Por tanto, deslindar completamente el corazón de cualquier miembro, hombre o mujer, de cualquier grado de la fuerza pública del crimen es fundamental. Y eso no se hace solo con medallas, eso no se hace solo con la fe, la ética, sino que también tiene que ver con el factor económico. El soldado, el patrullero, la patrullera tienen que vivir dignamente para poder librar una lucha contra el crimen. Y por eso a la cúpula militar aquí presente le pido, dado que empezamos a hacer el presupuesto que se debatirá en el Congreso
y que regirá para el año entrante, que coloque como prioridad en las partidas que tienen que ver con el Ministerio de Defensa, un salto todavía mayor en el bienestar de la base genuina y legítima de la policía, del ejército y las otras armas. Solo un policía viviendo dignamente, un patrullero viviendo dignamente o una patrullera o un soldado regular podrá enfrentar con empeño, a riesgo, como todos sabemos, la lucha contra las grandes mafias que intentan apoderarse de la población, del territorio y del Estado colombiano y más allá del Estado colombiano. General Triana, usted tiene un mapa de la tasa de homicidios, está detenida, no cae. Sabemos que no cae básicamente por 3 regiones que no son las que usualmente salen en la prensa, sino que son grandes ciudades de Colombia, urbanas, Cali, Pereira y Bogotá, que merecen una atención específica. Yo siempre he pensado que el crimen tiene unos condicionantes sociales, no nace porque sí, sino que hay unas causas estructurales que lo crean. El que seamos la tercera sociedad más desigual del mundo es una cuna del crimen y de la violencia en Colombia, lo ha sido desde hace décadas. Y cuando veo desfilar una mayoría de mujeres en estos cursos ahora de graduación, que van transformando paulatinamente la policía en concreto en una fuerza femenina, cosa que no veíamos antes. Ahora que se vuelve una policía femenina, General Triana, es importante rescatar un valor que la mujer tiene más que el hombre, y es su vocación del cuidado de la vida. Yo estoy absolutamente convencido que en estas ciudades donde crece la tasa de homicidios, porque crecen las bandas alrededor de economías ilícitas, bandas de jóvenes en su mayoría, Cali, Bogotá y Pereira, hay que construir prácticamente una especie de estado del cuidado en los barrios populares sobre la juventud popular de estas ciudades, para que coger un fusil, un arma y matar al vecino, al compañero, al otro joven, no se convierta en una profesión, sino que podamos sacar a la juventud de la tentación, de la codicia y del crimen y pasarla hacia el cuidado de sí mismo, que implica el cuidado del cuerpo, indudablemente, pero también el cuidado del espíritu y del pensamiento. Por eso, General Triana, cada vez necesitamos una fuerza más profesional, que no solo lo es porque pueda vivir de su salario con dignidad, sino que lo es porque pueda estudiar muchas profesiones que son absolutamente necesarias para poder establecer una fuerza policial del cuidado de la vida, no motor de la muerte como antaño, sino del cuidado de los derechos y de la libertad y de la vida humana en estas ciudades donde al parecer estamos fracasando en detener la tasa de homicidios. Un cuerpo femenino dedicado al cuidado de la juventud, no enemiga de la juventud como se ha vuelto en muchas partes, una guerra invisible que hay alrededor de los CAIs en los barrios populares y que estalla de vez en vez, sino al contrario, una alianza cotidiana entre las juventudes que nos permita sacarlas adelante. Y qué más que una mujer policía con vocación de cuidado para cuidar la niñez y la juventud del barrio popular e impedir que caiga en la codicia, porque al caer en la codicia cae en la muerte de una vez. En Colombia nos matamos por codicia, porque nos enseñan la codicia por todos los poros, por todos los medios, como si fuese una cultura,
Y no se puede construir una cultura de la vida alrededor de la codicia, es todo lo contrario. Vida y codicia son antagónicos, lo estamos viendo en todo el mundo. Por eso yo quiero, porque las estadísticas que tenemos aún son pobres en la educación que llaman especial, que es la que se realiza a escala de educación superior dentro de la fuerza pública. Solo hemos aumentado 10,000 cupos en este gobierno, de 120,000 en total. Es un esfuerzo porque antes no aumentaban los cupos, sino que disminuían en la privatización de la educación, a donde solo pueden estudiar los que tienen dinero. ¿Cómo es posible que una niña de cualquier barrio popular que quiera ser médica, pues no lo puede hacer? Porque ¿quién paga las matrículas de esas facultades? Y entonces es en el seno mismo de la fuerza pública donde hay que abrir facultades en ciencias de la salud, facultades de la matemática cuántica. Se burlaba un rector de la Universidad Nacional esta mañana del término. Pero la matemática cuántica es lo que mueve hoy la tecnología y la guerra y la paz. Y por tanto, si no sabemos de matemática cuántica y de chips, si no sabemos de la velocidad y de la cantidad de información que hay que tener para que la inteligencia artificial sirva al ser humano y no al revés, porque si el ser humano sirve a la inteligencia artificial, se acaba la humanidad. No hay cómo distinguir entre la realidad y la virtualidad. Y se puede desatar la violencia simplemente con un texto en una red extendido virulentamente por toda la sociedad, como ya ha pasado. Yo quiero las facultades generales. 10,000 cupos no es suficiente para una fuerza que sumada entre todos supera las 400,000 personas, la mayoría jóvenes. Y entonces tener 20,000 cupos universitarios en facultades de 400,000 no es suficiente. Todo joven, hombre o mujer que entre a la fuerza pública debe salir mejor cuando se retire de ella en algún momento. Debe haber un crecimiento de valores humanos. Y el crecimiento de valores humanos, para hacer eso que yo llamo los regimientos del ejército que salvará al mundo, solo se puede hacer estudiando todas las disciplinas del saber humano. Y entonces en esos presupuestos general no solamente tiene que caber el ascenso salarial, que en el caso del soldado regular, y es un orgullo mío, por fin, por lo menos alcanza a un salario mínimo que se mandará a la mamá seguramente en algún barrio o en algún pueblo pobre de Colombia, porque la mayoría de los integrantes de la fuerza pública provienen de las regiones más excluidas de Colombia. Y nuestro deber es que dejen de ser excluidas. Y por eso aquí es una ayuda también a esas regiones, a sus familias, madres, padres, hermanos. Quiero facultades generales del pensamiento, universales. No hay doctrina, hay doctrinas, hay pensamientos humanos incluso contradictorios. Y la palabra universidad tiene que ver con eso, que el pensamiento es universal. Y me queda un año y este presupuesto que ahora comenzamos a discutir, y en ese presupuesto tiene que estar concreto la cantidad de facultades que se deben abrir al interior de los campus universitarios de la fuerza pública, para que la mayoría de sus jóvenes puedan salir con una profesión y no tengamos que ver lo que estamos viendo en estos días de soldados que se vuelven mercenarios y se venden a conflictos ajenos, a lugares extraños, incluso a matar otros soldados, como acaba de pasar en Michoacán, México, que vienen aquí los carteles de México a aprovecharse de la educación pública que se ha brindado con esfuerzo por el pueblo colombiano,
a la inteligencia militar y a la preparación militar y terminan cediéndose al crimen mismo. El cartel de los Reyes, por ejemplo, en Michoacán, matando soldados mexicanos, soldados matando otros soldados. El soldado de Colombia, lo dije ayer, no está para matar, sino para cuidar la vida. La policía de Colombia no está para matar, sino para cuidar la vida. Y entonces que florezcan las facultades en este año que queda, generales, no pierdan ese esfuerzo. Es más valioso el cerebro humano que el fusil. Sin cerebro humano el fusil dispara para donde no es, a veces en contra de la misma patria. Y solo con el cerebro humano cultivado podemos garantizar la fuerza ética que nos permita reconstruir la sociedad colombiana después de tantas décadas de muerte y degradación codiciosa, de odio político y sectarismos por el que tanta gente ha muerto. 700,000 colombianos asesinados desde el 9 de abril de 1948. Esa historia de los 100 años de soledad tiene que acabarse definitivamente y tenemos que ser capaces nosotros, esta generación, de terminar definitivamente los 100 años de soledad de Colombia. Y ustedes, graduandos y graduandas, son quizás los primeros destacamentos que van a luchar por reconstruir la sociedad colombiana por encima del odio político y por encima de la codicia, para que algún día tengamos de nuevo, como alguna vez soñara el fundador de esta república, una gran Colombia, corazón del mundo, cruce de todas las sangres, de todas las vidas del planeta, de todas las energías planetarias. Si el corazón del planeta, su corazón vital, se mata a sí mismo, no habrá humanidad. Así que aquí tenemos una enorme responsabilidad en medio de esta exuberancia vegetal, exuberancia de la vida, que es cuidar la vida, compañeras policías, cuidar la vida por encima de todo, la sí misma, la del barrio, la de la juventud, la de Colombia toda. Está lloviendo y ya me estoy alargando. Y entonces ustedes van a tener, además de sus vacaciones, 5 días más para disfrutar con su familia allá en esos pueblos y en esas regiones de Colombia. Gracias y felicitaciones a todas y todos, y a usted, General Triana, por la dificilísima tarea de conducir una política de paz y de vida, porque la paz jamás será derrotada. No es cierto que fracasa. Lo que hay es que ser tercos una y otra vez hasta que cesen los ruidos de los disparos en las noches de las ciudades y de los campos de Colombia. Gracias, muy amable, y felicitaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.